y comenzamos con la ponencia titulada Enfermedad renal crónica y trasplante renal, experiencias con donantes y receptores de edad avanzada. Y esto va a ser presentado por el doctor Reginaldo Carlos Boní, médico nefrólogo y director médico del Centro Nacional de Donación y Trasplantes en Emiratos Árabes Unidos y quien representa también a Brasil. Él en España fue coordinador de trasplantes en el Hospital Clínic de Barcelona. En Brasil también ha coordinado diferentes organizaciones de procuración de órganos en los últimos 20 años, obteniendo resultados comparables a España y Estados Unidos. Desde 2021 colabora con el National Center y la donación y trasplantes de Emiratos Árabes Unidos como director médico del Centro Nacional y ha colaborado en otros países con cursos de formación en esta área. Así que me complace presentar al doctor Reginaldo. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Muy buenos días, supongo yo ahí, ¿no? En Colombia. Es un placer. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, al doctor Fernando Mora, por la posibilidad de hablar con vosotros. Yo soy un nefrólogo, como has dicho tú, ¿no? Actualmente trabajo como director médico del Centro Nacional de Donación y Trasplantes en Emiratos Árabes Unidos desde el año 21, cuando llegué por aquí, pero también he trabajado muchos años, de manera que aquí estoy para representar también a Brasil, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, yo aquí trataré, y de verdad, a mí me gusta mucho discutir los casos clínicos, interactuar, ¿no? Y yo aquí lo que voy a hacer es enseñar un poco la experiencia que tuve yo en estos años y me gustaría mucho compartirla con ustedes, pero también me gustaría mucho saber de ustedes cuáles son las expectaciones, los planes para vuestro país. Si me puedes pasar el próximo, por favor. Como ya he explicado, no hay ningún conflicto de interés aquí. Ya he hecho todo el resumen de mi formación. Si me puedes pasar el próximo, porfa. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que en el mundo alrededor 10% de los trasplantes son realizados y que de manera ninguna cumplen el plan de trasplantar a más gente, ¿no? Estos son datos del Observatorio Nacional, Observatorio Global, que enseña la actividad en el mundo, en los diferentes países. Y aquí lo que nos llama mucho la atención es que día por día se va cambiando el tipo de donante que tenemos, ¿no? Si habláramos hace 10 años, no tendríamos, como tenemos hoy, alrededor del 30% de los donantes siendo DCD, o sea, donantes muertos por parada cardíaca, ¿no? Por criterios circulatorios. Puedes pasar el próximo, por favor. También es importante caracterizar, esto ha sido un trabajo desarrollado con muchos países, con mucho empeño de España sobre todo, para categorizar los donantes, ¿no? Entonces, está bien decir siempre la misma y utilizar siempre la misma metodología y siempre los mismos nombres para llamar lo que decimos de posibles donantes, de potenciales donantes, de donantes elegibles o de donantes actuales o de donantes utilizados. Actualmente nosotros utilizamos para donantes en Emiratos, utilizamos para potenciales donantes que son para nosotros donde empieza el proceso de donación, a los pacientes con Glasgow Coma Score menor o igual a 5, con una injuria cerebral devastadora y sin sedación. Y ahí empezamos a seguir estos donantes. Entonces, es importante llamar a los donantes por su nombre y apellido. El próximo, por favor. Claro que aquí vamos a tratar un poco de los donantes dañosos o de los donantes con criterios expandidos, porque vamos a ver si vale la pena o no trasplantar gente mayor con donantes con órganos, en especial riñones de gente mayor, ¿no? Sabemos que hay dos edades. La primera edad es la edad biológica, la edad cronológica, y la segunda es la edad biológica. Yo, por ejemplo, siempre digo a mis compañeros, yo tengo de edad cronológica 45 años, yo sé que parezco menos porque mi edad biológica puede ser de 30, o sea, por el hecho de no fumar, no beber, hacer deporte, etcétera, etcétera. Mi condición como donante puede ser mucho mejor cuando yo considero
no solamente el número, pero el conjunto de la edad cronológica y la edad biológica. Puedes pasar, por favor. Y de ninguna manera la edad cronológica es una contraindicación a la donación. Tenemos sí otras contraindicaciones que son muy bajo el criterio médico, ¿no? Entonces, ese diagrama lo creamos por aquí, un poco para decir que hay 4 clases de contraindicaciones. Las serologías por enfermedades oncológicas, por infecciones no tratables y por riesgo biológico, ¿no? El primer grupo teníamos ahí un poco la idea de las infecciones, por ejemplo, como HIV, la HTLV1 y 2, la dengue. Claro que hay países que sí que utilizan la HIV como donantes, pero en Emiratos y en Brasil todavía no lo hacemos. Las enfermedades oncológicas, la gran mayoría de los tumores son contraindicación. Todos los tumores hematológicos son contraindicación absoluta a la donación. Cuando hablamos de las infecciones, por ejemplo, la tuberculosis o las encefalitis virales son contraindicaciones. Y ahí tenemos una sorpresa, ¿no? O sea, tenemos el COVID que nos ha acercado el año 2021 y hoy por hoy, sí, cuando tenemos un donante con COVID incidental, lo llevamos a cabo y puede ser donante. Y por fin, el riesgo biológico que va mucho conectado a los criterios de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y también de los cánceres. ¿Me puedes pasar el próximo, por favor? Bueno, todas las contraindicaciones generales valen tanto para los donantes multiorgánicos como para los donantes de riñón. Y además, para los donantes de riñón, claro, tenemos que puntuar que la enfermedad renal crónica es una contraindicación absoluta. Entonces, ya puedes pasar el próximo, por favor. Entonces, ya tenemos el escenario. En este escenario, tenemos ahora, el próximo, porfa, tenemos ahora un caso clínico. Vamos a ver, tenemos el donante de 37 años, que se hizo el diagnóstico de la muerte encefálica, no tenía ninguna enfermedad previa, pero ha hecho un stroke con 37 años, no tenía ninguna instabilidad hemodinámica cuando se habló con la familia y por fin se ha consolidado como donante porque la familia quiso que fuera donante. Pero la creatinina estaba alrededor de 13, 14. ¿Qué hacemos? ¿Lo aceptamos como donante renal? Los médicos tenían la duda, puedes pasar el próximo, por favor, y se llevó a cabo una biopsia, porque hasta entonces no había ninguna contraindicación a la donación. El próximo, por favor. En la biopsia lo que hemos visto fue, de verdad, una necrosis tubular aguda brutal, o sea, muy importante. Y ahí, entonces, claro, entró la duda, ¿seguimos o no seguimos? De verdad, esto es un poco mucho más teórico que en la práctica, porque habitualmente nosotros, tanto en Brasil como en otros países, hacemos la biopsia no antes de la retirada de la retrieval, antes de la cirugía para la retirada de los órganos, pero sí durante el procedimiento de retrieval. Próximo, por favor. Y total, que sí, que los riñones han sido trasplantados, pero, Dios mío, con creatinina de 14. Sí, ¿y qué ha pasado? Tuvimos 2 receptores. El primero, de 50 años, un hombre con 2 años en diálisis, que se ha trasplantado con tiempo de isquemia fría de alrededor de 25-26 horas. Y el segundo, otro hombre de 43 años, que también se ha trasplantado con tiempo de isquemia alrededor de 28 horas. ¿Cuáles fueron los resultados? Puedes pasar al próximo, por favor. Los resultados fueron muy positivos, ¿no? Porque el descenso de la creatinina, el próximo, por favor, el descenso de la creatinina al cabo de 90 días se mostró evidente. O sea, la insuficiencia renal aguda en un donante no es una contraindicación para la donación de órganos, y mucho menos para la donación de riñones. Y ojo, porque estas alteraciones son muy comunes en el transcurso del diagnóstico de la muerte cerebral, sobre todo por la instalación de la diabetes insípidos. Y muchos colegas y amigos, o sea, muchos médicos piensan que es importante empezar la diálisis en una situación como esta. No hace falta, porque de verdad la diálisis trata el donante, no trata el riñón y no se va a recuperar al cabo de 4 o 5 semanas y post-trasplante en general alrededor de 2 o 3 meses. El próximo, por favor. Bueno, tenemos esta situación que es una situación muy estable, ¿no?
de verdad, ese donante es casi un donante ideal, que no fuera el stroke, pero es un donante ideal. Y ahí tenemos un mensaje muy importante, ¿no? O sea, la insuficiencia renal aguda no está asociada a pérdida de injerto. Eso lo tenemos que explicar a los médicos, incluso en la UCI, porque muchas veces no nos notifican, no nos llaman porque tiene una insuficiencia renal o porque tienes una hepatitis C, una hepatitis B o porque ha hecho diálisis, etcétera, etcétera. No, la insuficiencia renal aguda no es una contraindicación para la utilización de riñones. Claro, vamos a ver paso por paso, sobre todo cuando consideramos la creatinina inicial. Puedes pasar el próximo, por favor. Bueno, vamos a complicar un pelín, ¿no? Y complicar un pelín significa que vamos a hablar de los donantes con criterios expandidos. Si puedes ver este gráfico, donde enseñamos ahí un poco a los donantes estándares, que son la mayor parte. Un tercio de los donantes son de donantes DCD. De ese tercio, tenemos una pequeña parte que además de ser DCD, también tiene criterios expandidos. Y la última parte son de los criterios expandidos. ¿Y cómo definimos un donante con criterios expandidos? O sea, una persona que se muera con más de 60 años es considerada un donante con criterios expandidos. O un paciente entre los 50 y 59 años que tenga como mínimo 2 factores, entre ellos la hipertensión, la creatinina sérica mayor que 1,5 y la muerte por un accidente cerebrovascular. En mi caso, yo tengo 57 años. Si tuviera hipertensión y tuviera una creatinina aumentada, yo sería un donante con criterios expandidos. El próximo, por favor. Bueno, pero el mundo no es ideal. No tenemos solo estos criterios. Cuando se expande un poco más, tenemos la situación de enfermos con diabetes. Enfermos y donantes que se han mantenido inestables por muchas horas. Los donantes que han tenido un fallo cardíaco y un fallo renal. O sea, para intentar consolidar una regla, un estándar o un número, un índice que nos diga si este donante es válido o no. El próximo, por favor. Se empezó a discutir hace muchos años una estrategia matemática para valorar los donantes y los órganos de estos donantes, ¿no? Entonces, lo primero que apareció fue lo que llamamos the Kidney Donor Risk Index. Esto lleva en cuenta no solo características del donante, pero también de los trasplantes. Entonces, por ejemplo, de los donantes, lo que interesaba, la edad, la creatinina, el peso, la altura, si había un evento cardiovascular, cerebrovascular o no, si era un DCD o no, si tenía diabetes, hipertensión, hepatitis C y además si era afroamericano. Y a los trasplantes, los datos, lo que interesaba el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia fría, si el trasplante era doble o no, y por fin el HLA mismatch. Pero esto, claro, se fue aprimorando. El próximo, por favor. Y hoy por hoy lo que tenemos es el CAP-DPI, ¿no? El CAP-DPI es un resumen donde considera variables mucho más significativas y que nos dice si un riñón va a funcionar y cuánto va a funcionar, y por cuánto tiempo va a funcionar. O sea, valores muy elevados de KPDI están asociados a mal pronóstico renal y la supervivencia de injerto es mucho más pequeña, ¿vale? Entonces, si me puedes pasar el próximo, por favor. Esta es una experiencia, yo les invito a hacer, buscar en internet, KPDI Calculator, y hacer unas pruebas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos con un donante de 60 años que no tiene hipertensión, que pesa 80 kilos, mide 170 centímetros, no tiene diabetes, pero tiene una creatinina de 2,5, que no es la creatinina inicial, porque al final siempre llegamos a valorar los donantes con creatininas superiores al normal. El KPDI va subiendo solo si yo cambio la edad. O
O sea, se paso de 60 a 65, de 65 a 70, de 70 a 75 y a 80, el KPI va empeorando. Y si además yo les pongo como DCD, esto empeora un poco más, ¿no? Entonces, claro, esa es una regla matemática que tiene muchísimo valor, pero que tiene que ser valorada de manera muy individual, con otros elementos. ¿Puedes pasar, por favor? Y ahí entonces, lo que tenemos como regla básica es que KPIs muy elevados están relacionados con peora progresiva del injerto, de la función del injerto, ¿no? O sea, en el cabo de 1 año y 2 años, tenemos muchas veces ahí KPIs muy elevados que son comparables a no trasplantarse. A veces, si tenemos un KPI de 100%, no vale la pena trasplantar, porque la relación es prácticamente la misma que mantener un paciente en diálisis. Bueno, vamos a complicar un poco más la historia, si me puedes pasar el próximo, por favor. Y vamos a ver lo que pasa cuando tenemos el intento de validar los KPIs, ¿no? Y ahí podemos validar por el valor de KPI, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuanto mayor, peor la función del injerto a largo plazo. El próximo, por favor. Y cuando asociamos, además, a la edad, esto también se muestra con una relación positiva. El próximo, por favor. Esto también se muestra con la relación positiva. Aquí está la abuela que nos persigue y el KPI asociado, un alto KPI asociado a la edad, mayores, por ejemplo, de 60 años, tiene un pronóstico para la función renal mucho peor que en un KPI con bajo valor. El próximo, por favor. Bueno, entonces ya tenemos ahí el escenario de cómo podemos manejar los donantes que son mayores para los receptores que también son mayores. Porque muchas veces el donante mayor que tiene un riñón con KPI muy bajo puede sí ser útil a una situación de urgencia para un donante, para un receptor no añoso. Entonces, este manejo tiene que ser muy individualizado, ¿no? Y ahí, de nuevo, les enseño, mira la progresión de la, de la disfunción renal a largo plazo cuando tenemos un KPI alto, ¿no? Entonces, esto es de manera muy progresiva. El próximo, por favor. Bueno, empeoramos un poco, pero podemos empeorar más, ¿no? Porque, claro, los donantes no son los donantes ideales que teníamos hace 20 o 30 años, sobre todo en Europa. Tenemos donantes ahora ya más añosos, tenemos donantes ya con alteraciones histológicas marcadas por una hipertensión inicial, crónica, con diabetes. O sea, vale la pena intentar trasplantar riñones que tengan alteraciones histológicas iniciales. Por ejemplo, si pensamos en un donante de 55 años, hipertenso, que tiene una creatinina, que se ha muerto por un accidente vascular cerebral, pero con creatinina normal, y que tenga lupus, y que tenga, por lo tanto, alteraciones iniciales de microalbuminuria, vale la pena trasplantar este riñón. ¿Por qué? Sabemos que en un ambiente no lúpico, ¿no? O sea, en otra persona que no tiene lupus, se puede recuperar de manera parcial los daños causados por el lupus en la fase inicial. De manera que vale la pena estudiar muy bien la histología de los riñones. Claro, si encontramos una histología devastadora, que esto ha sido estudiado en los años 90 por Remus, ¿no? Que lo catalogaba ahí muy bien, los intersticios, los vasos, los glomérulos, etcétera, cuánto de glomerulosclerosis tenía el riñón, etcétera, etcétera. Y alrededor del 20% al final se termina por no utilizar los riñones. El próximo, por favor. Bueno, entonces no estamos en el paraíso porque a veces tenemos donantes con más de 70 años. Esto se complica un poco más, pero esta análisis que ha sido hecha con alrededor de 30,000 donantes, enseñó que de verdad vale la pena trasplantar riñones de gente mayor. Porque cuando comparamos con la posibilidad o la probabilidad de una persona ideal que se muera esperando por un trasplante, el riñón
el trasplante vale la pena. El próximo, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿hay justificación para trasplantar un riñón de gente mayor en gente mayor? Sí. Esos son datos de Canadá, donde me enseña que alrededor de 3 o 4, 3.5 años, una persona espera por un riñón. Y la recomendación del KDIGO, que es el Improving Global Outcomes, dijo de manera muy clara que la terapia de reemplazo renal, y ahí lo vemos como tratamiento, porque muchas veces lo que se dice es que el trasplante renal es la cura de la enfermedad renal, y eso no es verdad, porque el paciente continúa teniendo hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí la indicación que sí que vale la pena sacar el paciente de la diálisis. El próximo, por favor. Bueno, y claro, lo más importante, y yo estoy de acuerdo con el speaker que dijo antes, ¿no? De la cuestión económica. Esto, claro, no tenemos dinero para todo, pero sobre todo, disminuir el riesgo de muerte de los pacientes en más de 40% es una justificación clara y transparente de que el trasplante renal para gente mayor tiene que ser hecho también. El próximo, por favor. Bueno, y cuando comparamos, por ejemplo, donantes mayores con receptores mayores, ¿no? Lo que llamamos ahí old to old, ¿no? De 70 años, por ejemplo, donante de 70 años con receptor con más de 65 años. La supervivencia de injerto al primer año es de 85%. En el segundo año es alrededor, en 5 años es alrededor del 80%. Y al plazo de 5 años o más está alrededor de 60 o 70%. O sea, quitamos 40% de gente en diálisis. Si lo hacemos con gente todavía un pelín más menor, ¿no? Un pelín más pequeña, de 60 a 69 años con receptores con más de 70 años, tenemos un resultado bastante semejante. Pero si no trasplantamos la supervivencia al 5 años baja de 18 a 40 o 45%. O sea, hay justificación clara y transparente para el uso de riñones de gente mayor y receptores también mayor. Próximo, por favor. Bueno, ya cogemos ahí todos los escenarios, ¿no? Prácticamente tenemos toda la situación. El KPDI muy claro y estas gráficas enseñan de manera muy clara que KPDIs muy altos son comparables a no trasplantar, ¿vale? Entonces, claro, lo que quiere decir esto, que el KPDI es una herramienta, pero el conjunto tiene que ser valorado de manera individual. El próximo, por favor. Bueno, hemos complicado todo lo que hemos podido y ahora vamos a complicar un pelín más. Y este pelín más está en color fucsia, que son los donantes con criterios expandidos y que son de CD. O sea, vale la pena utilizar un riñón de un donante de CD para un receptor mayor. Sí que vale la pena. Claro que los resultados no son fantásticos, excepcionales, pero son comparables con no de CD, o sea, de muerte cerebral en Expanded Criteria Donors. O sea, son muy semejantes, ¿no? El próximo, por favor. Pero claro, desde el punto de vista técnico, cuando tenemos un donante, tenemos que garantizar que el trasplante ocurra dentro de las mejores condiciones posibles. Y una cosa muy importante es el tiempo de isquemia fría, ¿no? Hay una asociación directa en delay graft function y primary function cuando tenemos largos tiempos de isquemia fría considerando donantes añosos. O sea, lo que está en negro son los donantes con criterios expandidos y el impacto que tiene el tiempo de isquemia fría en el desarrollo del retraso de la función renal y de la no función de órgano post-trasplante. El próximo, por favor. Bueno, y aquí tenemos 3 o 4 slides más. Y aquí este trabajo me parece muy interesante porque valora hora por hora el impacto que tiene
para el riesgo relativo de falla de injerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, menor de 12 horas es muy baja la posibilidad de haber un fallo de injerto. Si vamos hasta 13 a 18 horas, ahí sí esto aumenta, y si pasamos de 18 horas, sí que esto también cambia. Pero, el próximo, por favor, pero hay la defensa de las máquinas de perfusión. Yo les digo de manera muy clara, porque yo he empezado hace como 20 años en el Hospital Clínico de Barcelona, el programa de perfusión renal con máquinas pulsátiles en frío, ¿no? Y mi percepción hasta hoy, porque hoy seguimos utilizando las máquinas en diferentes países, hay muchísima publicación diciendo que sí, que las máquinas son importantes y que traen muchísimos beneficios, pero bajo mi concepto, el mejor beneficio de las máquinas de perfusión está en la valoración de los riñones. O sea, riñones metidos en máquina que tienen alta resistencia al flujo con una perfusión de 6 horas no deben ser trasplantados. Mismo que la biopsia sea muy favorable, porque la biopsia a veces representa solo un trocito de riñón que puede ser que no represente toda la estructura funcional del riñón, ¿no? No sé si me explico bien, pero es como si la máquina nos diera la capacidad de valorar de manera funcional lo que pasará con el riñón post-trasplante. Y de verdad, el resultado del Hospital Clínico de Barcelona en los años 2000-2005 fueron fantásticos cuando empezamos con la perfusión renal y máquina pulsátil. El próximo, por favor. Con esto, entonces, yo ya casi termino, ¿no? Enseñando ahí que hay sí una importante influencia de las máquinas, sobre todo no postoperatorio inmediato. O sea, no hay una diferencia que sea significante a largo plazo, sí, pero en el primer año. Y todos nosotros sabemos que en el primer año es un año muy importante para los trasplantados, porque en general, después de un año, si todo va bien, ¿no? Y si no, la cosa empieza a complicarse. El próximo, por favor. Bueno, y por fin tenemos el doble trasplante de riñón, ¿no? La literatura dice de manera clara que es un hecho positivo, pero de igual manera tenemos que valorar de manera muy individual. Este segundo trabajo de Dual Kidney Transplant Single Center Experience es un trabajo hecho en Portugal que enseña que de verdad vale la pena trasplantar. Ellos tienen más de, yo creo que alrededor de 48, 49, ya no me acuerdo, trasplantes realizados con doble kidneys, y el resultado es muy positivo. El próximo, por favor. Y claro, la innovación siempre está en intentar adecuar la inmunosupresión, utilizar otros fármacos que no sean inhibidores de la calcineurina para intentar evitar la progresión de la enfermedad renal post-trasplante. En conclusión, yo les quería decir que sí que vale la pena ofrecer este beneficio a los pacientes en lista de espera con donantes mayores y receptores mayores. La supervivencia a largo plazo es comparable con los que con pacientes que se han trasplantado con riñones más jóvenes, pero claro, es menor. En resumen, los donantes con criterios expandidos no se caracterizan solo por la edad, pero riesgos específicos, pero también por los resultados que obtenemos, que pueden ser inferiores, pero que son mejores que están en diálisis. El próximo, por favor. Y tengo más 2 diapos. Me gustaría enseñarles un poco la actividad que hemos tenido aquí en Emiratos, ¿no? Empezamos en año 2017. Yo he empezado en 2021. Hemos empezado a hacer todo lo que han comentado antes de manera muy técnica a los compañeros que han hablado antes. Entrenamiento, visita a los hospitales, enseñar a la gente a los diagnósticos de la muerte y total hacer valoraciones clínicas de cada uno de los donantes, y hemos llegado ya a posiblemente este año a 140 donantes. El próximo, por favor.
lo que representa hoy por hoy alrededor de 13 o 14 donantes por millón de población. Y lo mismo, estamos ahí alrededor de 34 donantes, 34 trasplantes por millón de población. El último, perdón, pero no hace falta venir a Emiratos, están todos invitados, pero no hace falta venir a Emiratos para ver lo que estamos haciendo en el mundo. En Brasil les enseño ese hospital. Yo he trabajado en ese hospital hace muchos años. Se llama Hospital de Riñón. Este hospital realiza alrededor de 1.100 trasplantes de riñón al año. La gran parte de los riñones son de donantes fallecidos y los resultados son excepcionales, con soporte gubernamental. O sea, el paciente es trasplantado y el pago de toda actividad de donación y trasplante viene del gobierno. Entonces, yo les invito a buscar en internet información. El responsable por ese servicio se llama José Medina Pestana, doctor José Medina Pestana. Es un experto en trasplante renal y es la persona que ha consolidado este sueño, que era un sueño de hacer trasplantes de manera rápida, ética, de manera económicamente sostenible en Brasil, y esto es una realidad. El próximo, por favor. Bueno, les agradezco muchísimo por el tiempo, por la paciencia. Les pido disculpas por mi castellano. Yo les prometo que he intentado hacerlo mejor. Y me gusta mucho esta imagen, porque al final todos nosotros estamos en el mismo mar. Estamos en el mismo mar. Y el mismo mar que nos afasta también nos conecta. Les agradezco muchísimo y perdonen si he pasado el tiempo. Muchas gracias.